Esto dice así: palabra de introducción al libro de Efesios. En este mensaje presentaremos las palabras introductoras del libro de Efesios. Aún se trata de palabras introductoras y en ellas abarcaremos algunos asuntos cruciales y de peso espiritual. 1. El tema de la carta de Efesios a la iglesia de Éfeso es la iglesia. Amén. A. El cuerpo. El tema de Efesios es la iglesia. Efesios presenta 7 aspectos de la iglesia, el primero de los cuales es la iglesia como el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Para que una persona esté completa, debe tener un cuerpo que sea su expresión. El cuerpo de Cristo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Pueden decir conmigo expresión? Expresión. El término plenitud ha sido mal usado, mal entendido y mal aplicado por los cristianos de hoy. La mayoría de los maestros cristianos confunden la plenitud con las riquezas. Plenitud con riqueza. Así, cuando los cristianos hablan de plenitud de Cristo, piensan que se refiere a las riquezas de Cristo. No obstante, son muy pocos los cristianos que hablan de plenitud de Cristo, aunque sí hablan de la plenitud del Espíritu Santo o de la plenitud de Dios. Según el libro de Efesios, el término plenitud no significa riquezas, sino expresión. La palabra riquezas de Cristo se encuentra en Efesios 3:8. A mí, que soy el menor, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Acá habla de las riquezas. Y la palabra plenitud está en Efesios 1:23, dice así: la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Préstame atención en esto. En el capítulo 1 menciona la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mientras que en el capítulo 4 dice la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Según Efesios 4:13, la plenitud tiene una estatura y la estatura tiene una medida. Nosotros tenemos estatura porque tenemos un cuerpo. Si ustedes ven mi cuerpo, yo mido 1,65 y esa es la medida. Si fuéramos una cabeza sin cuerpo, no tendríamos estatura. La plenitud de Cristo es el cuerpo, pues en Efesios 4:13 dice que esta plenitud tiene estatura y medida. De ahí la expresión, la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La plenitud es diferente a las riquezas. Las riquezas no tienen estatura. En cambio, la plenitud, que es el cuerpo, tiene una estatura y la estatura tiene una medida. Esto prueba firmemente que la plenitud de Cristo no se refiere a las riquezas de Cristo, sino que se refiere al cuerpo de Cristo. Es importante saber por qué al cuerpo de Cristo se le llama plenitud. Esto es muy significativo. El cuerpo de una persona es su plenitud y esta plenitud es su expresión. Cuando yo hablo, uso todo mi cuerpo. De esta manera, mi ser se expresa por medio de mi cuerpo. Asimismo, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto es muy, muy profundo. Cristo llena todo el universo. Por ser aquel que todo lo llena en todo,
Él es extremadamente grande. Y una persona así de grande necesita un cuerpo igual de grande. Y la iglesia es dicho cuerpo. Por tanto, la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es su plenitud. A la riqueza de Cristo se las puede comparar con el tema de la comida, ¿sí? Acá el autor usa este ejemplo. Los comestibles producidos en los Estados Unidos, los cuales no se producen para ser exhibidos, sino para ser ingeridos. Cuando consumimos las riquezas alimenticias, ellas aparentemente desaparecen en nosotros. Cuando las digerimos y las asimilamos, ellas llegan a formar parte de nuestro ser y como resultado dejan de ser riqueza y se convierten en plenitud. Por consiguiente, podemos decir que las personas que asimilan esta cantidad de estas riquezas, de estas comidas, son la plenitud ¿de qué? De Estados Unidos. Usamos el ejemplo de Estados Unidos para que ustedes puedan entender, o sea, podemos usar Argentina también. Entonces, nosotros consumimos la comida que se vende en los supermercados, en las ferias, nosotros en super no en la feria, bueno, y todo lo que ingerimos, cada persona que ingiere esa comida deja de estar fuera del cuerpo, deja de estar en las estanterías o en la feria y empieza a ser parte de nosotros. Y toda esa comida que se ingiere continuamente es lo que llega a formar la plenitud de un país, Argentina o Estados Unidos. Entonces, ¿por qué tenemos que discernir? ¿No? Con este ejemplo podemos diferenciar entre las riquezas y la plenitud. Las riquezas son el alimento que aún no hemos ingerido. Una vez que el alimento es consumido, digerido, asimilado, llega a ser la plenitud. Las riquezas de Cristo son todos los aspectos de lo que Cristo es. Cuando digerimos y asimilamos las riquezas de Cristo, estas riquezas llegan a formar parte de nosotros y nosotros nos convertimos ¿en qué? En la plenitud de Cristo. Así que la iglesia es el cuerpo de Cristo, la plenitud de esta persona universalmente grandiosa que todo lo llena en todo. Este es el primer aspecto de lo que es la iglesia. Entonces la iglesia es la plenitud. Amén. Punto B. Estamos haciendo una introducción al estudio de la carta de Efesios. El nuevo hombre es el B. Esto está muy bueno. En segundo lugar, la iglesia es el nuevo hombre. Efesios 2:15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Repiten esto. En su carne y en sí mismo. En su carne abolió las enemistades. Él fue a la cruz y cuando habla de los dos pueblos, habla de los judíos y los gentiles. Y dice que en su carne, él abolió las enemistades expresadas en ordenanza. Pero en sí mismo, dice que él hizo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Amén. En el universo hay un solo nuevo hombre, por eso la iglesia es el nuevo hombre. Hay una notable diferencia entre el cuerpo y el nuevo hombre. El cuerpo solo necesita vida, mientras que el nuevo hombre necesita la vida y la persona. Mi cuerpo tiene vida, pero mi ser como hombre o mujer tiene una persona. O sea, yo soy Lorena, tengo un cuerpo, pero la persona es Lorena, yo no soy mi cuerpo. ¿Sí? La iglesia no es solamente el cuerpo de Cristo, el cual tiene la vida de Cristo, sino también es el nuevo hombre cuya persona no es Lorena, la persona es Cristo. Sin duda, este nuevo hombre es corporativo, ya que en Efesios 2:15 dice que Cristo creó de ambos pueblos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre. Esto significa
que de los dos pueblos colectivos fueron creados en uno solo y nuevo hombre. Si vemos que la iglesia hoy no es solo el cuerpo, sino también un hombre, una persona, lo que experimentamos de la vida de la iglesia llegará a ser un nivel más elevado. La iglesia es el cuerpo, ¿sí? Pero lo que tiene que manifestar no es a Lorena, no es a Damián, no es a Lucas, no es a Ceci, es a Cristo. Y cuanto más morimos, más vive Cristo. Cuanto más menguamos, más se manifiesta Él. El nuevo hombre es Cristo. Amén. Entonces es necesario que entendamos que tenemos que no ser nosotros como iglesia, tiene que ser Cristo en nosotros. ¿Cuántos saben que Juan el Bautista le cortaron la cabeza? Porque él dijo, yo voy a menguar, pero nunca menguó. Él siguió bautizando paralelamente a Jesús, aunque él anunció, o sea, que no nos pase lo que le pasó a Juan el Bautista. Juan el Bautista anunció la venida del Señor. Él decía arrepentido porque el reino de los cielos está cerca. Dios usó a Juan para eso. Pero dice que terminó con la cabeza cortada y sin saber siquiera si Jesús era Jesús, porque él mandó a sus discípulos a decirle si realmente Jesús era el que él decía que anunciaba. Cuando estamos pasando situaciones difíciles, llegamos a desconocer al mismo Cristo. Cristo es, Él ya vino, Él habita en nuestro corazón, Él habita en nuestro espíritu, somos templo de Cristo. Punto C, el reino. Estoy hablando una introducción a la carta a los Efesios y es para ver de qué vamos a hablar en Efesios. ¿Amén? En Efesios 2, 19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vemos que la iglesia es el reino de Dios. Efesios va a hablar del reino. Este versículo dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. La palabra conciudadano denota un reino, porque ser conciudadano se refiere a poseer ciertos derechos civiles y los derechos civiles siempre están relacionados con una nación o un reino. Por tanto, este versículo revela que la iglesia es el reino de Dios y que nosotros somos los conciudadanos de este reino y que como tales poseemos ciertos derechos civiles. Al gozar de estos derechos, también debemos asumir responsabilidades. Por consiguiente, la iglesia es el reino de Dios, que incluye derechos y responsabilidades. Si queremos los derechos, también debemos asumir las responsabilidades. Sin embargo, a veces queremos gozar de los derechos sin asumir ninguna responsabilidad, pero debemos participar tanto de los derechos como de las responsabilidades. Esta es la iglesia como reino de Dios. Entonces, somos parte de un reino. Punto D, la familia de Dios. En cuarto lugar, la iglesia es la familia de Dios. Efesios 2, 19 de nuevo. Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La familia no tiene nada que ver con derechos civiles, sino con vida y disfrute. Pensemos en familia. En la casa no se habla mucho de derechos. Así más bien se tiene la vida del padre y se disfruta de ella. Por consiguiente, la iglesia como casa o familia de Dios tiene que ver con la vida y el disfrute. A muchos santos les agrada la vida de la iglesia como familia, pero no les gusta tanto la iglesia como reino. Es decir, solo quieren pasar un buen tiempo juntos y tener un disfrute maravilloso. Sin embargo, nosotros no nos quedamos en casa todo el tiempo, ya que tenemos que salir a trabajar para ganarnos el sustento. No solamente disfrutar de la vida familiar, sino también asumir las responsabilidades del reino. La iglesia no debe ser una familia siempre, también debe ser el reino de Dios.
De todos modos, me complace que en la iglesia, como familia de Dios, se nos brinda la vida y el disfrute. ¿Se entiende? Entonces, tenemos dos aspectos, el reino y la familia. Pero van juntos, no es el uno o el otro, los dos. Es la morada de Dios, la iglesia como la morada de Dios. Efesios 2, 21, 22. Todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vemos que la iglesia es también la morada de Dios. El versículo 21 dice que todo el edificio va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Esto se refiere al edificio universal. El versículo 22 dice que los santos de Éfeso eran edificados juntamente para ser morada de Dios en el Espíritu. Esto se refiere a la edificación local. En sentido universal, la iglesia es el templo del Señor y en el sentido local, ella es la morada de Dios en nuestro espíritu. ¿Ven la diferencia? Hay algo general, dice, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El 21, general. En quien vosotros también sois juntamente edificados para la morada de Dios en el espíritu. Individual y personal. A veces nos gusta la comunión general, pero perdemos lo individual. Y siempre tenemos que ver estos dos aspectos. Más simple, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, pasamos de lo general a lo particular. Del mundo a aquel. Siempre el Señor nos va a llevar en estos dos aspectos, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y reciba vida eterna en Cristo Jesús. Entonces hay un aspecto general y hay un aspecto personal. F, la novia, la esposa de Cristo. En el capítulo 5 vemos la iglesia como novia, como esposa de Cristo. La novia es la satisfacción del novio, del esposo. La Biblia, refiriéndose a Adán, cuando éste estaba solo, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Esto indica que cuando Adán no tenía compañera, no era feliz ni estaba satisfecho. Adán necesitaba una esposa. Cuando a Adán se le dio una esposa, halló descanso y satisfacción. Por tanto, según la Biblia, el propósito de la novia, la esposa, es proporcionar descanso y satisfacción a su marido. ¿Cómo podríamos estar satisfechos si no tenemos descanso? Estar satisfecho implica gozar de un descanso pleno. El día que uno se casa es un día de satisfacción y reposo. Del mismo modo, ya que Cristo ama a la iglesia, ella es su descanso y satisfacción. El amor que Cristo le tiene a la iglesia es distinto del que se siente por los siente por los pecadores. A menudo los cristianos proclaman que Cristo ama a los pecadores, pero pocos hablan de que Él ama a su esposa. Nosotros éramos pecadores, pero ahora somos la esposa de Cristo. Independientemente de que seamos hombres o mujeres, somos su esposa. La iglesia es la esposa que satisface a Cristo. Amén. El punto 7 es la iglesia como el guerrero. En Efesios 6, dice por último, en Efesios 6, revela que la iglesia es un guerrero, un luchador corporativo. Un ejército se compone de muchos soldados, pero un guerrero es una sola persona. La iglesia es el nuevo hombre y este es un guerrero. La armadura de Dios mencionada en el capítulo 6, no se le da a ningún cristiano como individuo, sino a toda la iglesia como el nuevo hombre, como guerrero. La iglesia se enfrenta al enemigo de Dios y lo vence.
Si unimos estos 7 aspectos de la iglesia, vemos un cuadro maravilloso de la iglesia como el cuerpo que expresa a Cristo, primero, como el nuevo hombre que toma a Cristo como su persona, como el reino que incluye derechos y responsabilidades, como la familia en la que hay vida y hay disfrute, como la morada de Dios en la que Él habita, como la novia que satisface a Cristo y como el guerrero que libra la batalla contra el enemigo y lo derrota a fin de que Dios cumpla su propósito eterno. La iglesia, en estos 7 aspectos, es todo esto. Entonces, ya acá ya entramos a la lección, lo que la iglesia hace no es tan importante como lo que ella es. La iglesia es el cuerpo, el nuevo hombre, el reino, la familia, la morada, la novia y el guerrero. Lo que hacemos no tiene mucha importancia, pero lo que somos es trascendental. En una iglesia como la que se describe en Efesios, Cristo es expresado. Por medio de ella, Cristo, su persona, vive. En ella existen el reino de Dios con derechos y responsabilidades y la familia de Dios con vida y disfrute. La iglesia es también la morada de Dios, la satisfacción de Cristo y el guerrero que pelea la batalla por causa del propósito eterno de Dios. Qué maravillosa es la iglesia. Nosotros, cuando llegamos a Cristo, Dios tiene que encargarse de erradicar de nuestra mente un montón de mentiras que el enemigo se ocupó de instaurar en ella durante toda una vida. Así como tenemos una imagen de un Dios malo, un Dios que castiga, un Dios con el ceño fruncido que está condenando y juzgándonos. Y Dios a través de Cristo viene a mostrarse a nosotros como un Dios de amor. Bueno, de la misma forma que tiene que sacar todos esos argumentos de mentira acerca de Él, Dios se tiene que ocupar en nuestro espíritu de revelarnos la verdadera iglesia. Porque nosotros pasamos por un edificio y nos persignamos porque ahí estaba la iglesia. Y lo primero que tiene que desterrar es esa imagen de la iglesia como un templo de ladrillos, como un templo de material, ¿sí? Cuando Cristo viene a nuestra vida, viene a mostrarnos que la iglesia es una iglesia que la hacemos todos y cada uno de nosotros. Por eso es tan importante lo que dice acá. No es tan importante lo que hacemos tanto como lo que somos. Somos iglesia. Si tenemos esta visión de la iglesia, nos daremos cuenta de cuán lamentable es la condición de la religión actual. En la religión uno no encuentra el cuerpo ni el nuevo hombre. Además, tampoco se ve allí el reino de Dios, ni su familia, ni su morada, ni la novia de Cristo, ni el guerrero de Dios. Como iglesia debemos manifestar estos 7 aspectos. En particular, los hermanos que llevan la responsabilidad en las iglesias necesitan tener la visión de la iglesia que se presenta en Efesios. La iglesia no es una escuela, ni una sociedad, ni una organización. La iglesia es el cuerpo, el nuevo hombre, el reino, la familia, la morada, la novia y el guerrero. Esto es la iglesia. Y este también es el tema del libro de Efesios. Debido a que Efesios tiene este tema, es un libro insondable. Sin embargo, hay aún más aspectos de la iglesia en el último libro de la Biblia. En Apocalipsis vemos 4 aspectos adicionales de la iglesia. La iglesia como el candelero, la iglesia como el hijo varón, las primicias y la iglesia como la ciudad santa. De estos aspectos, solo uno, el de la novia, se abarca también en Efesios. Ese es el que tiene en común con Apocalipsis. Ahora lo que vamos a ver es el contenido. Las bendiciones que la iglesia recibe en Cristo.
Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dice, pocos conocen el verdadero significado de la palabra bendición. Una bendición no es tales cosas como un automóvil último modelo o una casa nueva. El apóstol Pablo pedía en oración que la iglesia tuviera una revelación que le permitiera ver las bendiciones que ella había recibido. Para ver las bendiciones materiales, como por ejemplo automóviles o casas, uno no necesita revelación, pero esta es imprescindible para conocer, la revelación es imprescindible para conocer las bendiciones recibidas por la iglesia. Muchos cristianos simplemente no han visto las bendiciones con las cuales la iglesia fue bendecida. Si un hijo de Dios se entrena para lo mismo que se entrena una persona que no tiene revelación de Cristo, es porque no ha tenido la revelación de la bendición verdadera. ¿Sí? O sea, todos, o sea, para trabajar por una casa no hace falta fe, o sea, solamente trabajando durante 10 años de carrera, tal vez se puedan comprar una casa, ¿sí? Pero lo que Dios quiere en el mundo del fútbol, en este caso particular, es que haya una revelación de la verdadera bendición que es Cristo, ¿sí? Y esta, o sea, como dice acá, para ver las bendiciones materiales, para ver este lugar, no hace falta fe, solamente lo miramos, no hace falta ni siquiera revelación. Pero para ver las bendiciones espirituales necesitamos revelación. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice, por cuanto a Dios le plació revelar a su Hijo en mí. O sea, a Dios le plació revelarle a Pablo al Hijo para que él le predicase a los gentiles. Y ese es el beneplácito de Dios. Que a nosotros se nos caigan los velos de los ojos y que podamos ver la verdadera bendición. La verdadera bendición es Cristo. Y necesitamos ayuda del Espíritu Santo para que se nos revele. B. En la segunda parte del capítulo 1, el apóstol ora pidiendo revelación para la iglesia. O sea, primero habla de las bendiciones, ¿no? Y después ora pidiendo revelación. Después de revelar las bendiciones dadas a la iglesia, el apóstol Pablo pidió en oración que los santos recibieran un espíritu de sabiduría y de revelación y el poder que lo lleva a cabo. Es muy bonito predicar una verdad, pero se puede predicar una verdad sin tener revelación de ella. Es muy bonito cantar una verdad, pero se puede cantar una verdad sin tener revelación
de esa verdad. Podemos leer Efesios 1, del 1 al 15, y leer todas las bendiciones. Pero como ora Pablo en la segunda parte, él ora pidiendo la revelación, que se nos revele todas estas bendiciones por la sabiduría y la revelación, el espíritu de sabiduría y revelación, y el poder que lo lleva a cabo, ¿sí? En Efesios 1, del 15 al 23, no lo voy a leer todo para no hacerlo tan extenso, pero Pablo pide para que todo esto que él había dicho antes pueda ser revelado por espíritu de sabiduría y revelación, que nuestros ojos sean alumbrados y se alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que podamos comprender la esperanza a la que fuimos llamados. Y me encanta cómo nombra el Espíritu Santo, la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, que la cual resucitó a Cristo de los muertos y ahora está disponible para nosotros, operativa. ¿Por qué? Porque nosotros hoy tenemos esa herencia. Entonces, esta es la segunda parte, ¿sí? La tercera parte, hablamos entonces del capítulo 1, la primera mitad son las bendiciones, la segunda mitad es que Dios nos dé la revelación de las bendiciones y el poder para llevarlas a cabo. La tercera parte de Efesios, que está en el capítulo 2, habla de la producción, naturaleza, posición, edificación y función de la iglesia. Después de mencionarse la iglesia, al final del capítulo 1, el capítulo 2 nos va a hablar de estos aspectos: la producción, naturaleza, posición, edificación y función de la iglesia. Todo eso está en el capítulo 2. Y cuando entremos en el capítulo 2 nos vamos a sumergir en cada uno de esos 5 aspectos. Después, en el capítulo 3, está la revelación del misterio y el ministerio de la mayordomía con respecto a la iglesia. Esa es la cuarta parte, digamos, que va a abordar Pablo en Efesios. Y vamos a leer solamente el capítulo 3, versículo 1 al 3. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Entonces, en Corintios, creo que es 4:1, dice: téngannos los hombres por administradores de los misterios escondidos de Dios, ¿no? Entonces, en esta parte que es, dice, se nos tiene que revelar la revelación. Uno, el misterio, Cristo y la iglesia. Y dos, se nos tiene que revelar el ministerio de la mayordomía. ¿Qué es la mayordomía? La administración. Entonces, el apóstol Pablo es tremendo, porque él dice: conozco un hombre, no sé si en el cuerpo, fuera del cuerpo, al cual le fueron dadas revelaciones que no le es dado al hombre expresar. O sea, ¿qué está diciendo Pablo? A mí se me dio una revelación tremenda de un misterio y que no sé si ustedes lo pueden entender. Entonces le pido a Dios poder ser un buen administrador de lo que yo estoy recibiendo para poder enseñárselos a ustedes. ¿Qué es un mayordomo? Un administrador. Y nosotros tenemos que saber que esto que tenemos en nuestras manos, en nuestros ojos, tocante lo que estamos estudiando, es un tesoro. Y Dios nos da la gracia de ser mayordomos de este tesoro, administradores de este tesoro. Amén. Entonces dice, aquí tenemos la revelación del misterio y el ministerio de la mayordomía en cuanto a la iglesia. Muy pocos cristianos saben qué es el ministerio de la mayordomía. Hay algo que se le llama la mayordomía. Y esta mayordomía tiene un ministerio. Esta parte parece un trabalengua. El ministerio de esta mayordomía está relacionado con la iglesia.
Así que no solo el misterio está ligado a la iglesia, sino también a la mayordomía. Para conocer la iglesia, debemos conocer la revelación del misterio y el ministerio de la mayordomía. El apóstol ora para que la iglesia experimente a Cristo, ¿sí? Sabiendo que el misterio y el ministerio de la mayordomía son asuntos profundos, el apóstol oró pidiendo que la iglesia experimentara a Cristo de manera práctica. En Efesios 3, 14 al 21. La iglesia tal como se revela en el misterio y como es ministrada por la mayordomía, necesita experimentar a Cristo y el apóstol oró por ello. Cuando ustedes leen en Efesios 3, 14 al 21, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, esto lo vamos a estudiar cuando entremos al capítulo 3, pero el apóstol Pablo ora pidiendo que la iglesia experimente a Cristo, porque el tener conocimiento, pero sin experiencia, de nada sirve. Amén. Bueno, después, estamos hablando del contenido, ¿no? La próxima parte que va a hablarse son de los capítulos 4 al 6. Los capítulos 4 al 6, de lo que van a hablar es del andar y la responsabilidad que lleva la iglesia en el espíritu. Bueno, resumen. Si tenemos una visión clara del contenido del libro de Efesios, entenderemos todo el libro. Conoceremos las bendiciones que incluyen la elección de Dios, su predestinación, su filiación, su santidad, su redención, su sello, sus arras y mucho más. Más adelante veremos la oración del apóstol en la que pide que recibamos un espíritu de sabiduría y de revelación que nos capacite para conocer la esperanza a que Dios nos ha llamado, para ver la gloria de la herencia de Dios en sus santos y para comprender la grandeza del poder que operó en Cristo para producir el cuerpo. Luego, en el capítulo 2, veremos la producción de la iglesia, la naturaleza de la iglesia, la visión de la iglesia, la edificación de la iglesia y la función de la iglesia. Y en el capítulo 3 veremos la revelación del misterio y el ministerio de la mayordomía en relación a la iglesia. Además, veremos la oración que hace Pablo por el fortalecimiento de nuestro hombre interior para que Cristo haga su hogar en nuestro corazón y para que seamos llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Esto nos permite experimentar a Cristo de manera práctica. Después, como se revela en los últimos 3 capítulos, sabremos cómo debemos andar, asumir responsabilidades y pelear la batalla, de modo que se cumpla el propósito de Dios. 3. La característica del libro de Efesios. Característica del libro de Efesios. El libro de Efesios posee una característica especial. A diferencia de Romanos, donde se habla de la perspectiva de la condición de los pecadores, ¿cuántos se acuerdan del libro de Romanos?
Cuando ustedes leen Romanos 1, habla de todos los pecados que comete el hombre y muestra la condición horriblemente pecaminosa de la que somos presos, ¿sí? Sin Cristo. Bueno, eso habla Romanos, pero para leer Efesios tenemos que cambiar la perspectiva. Miren, Efesios habla del punto de vista del propósito eterno de Dios. En los primeros capítulos de Romanos vemos la condición de pecadores. Romanos 1 enumera toda clase de pecados, mas no encontramos una lista semejante de pecados en el capítulo 1 de Efesios. Eso se debe a que Efesios no habla desde la perspectiva de la condición de los pecadores, sino desde el punto de vista del propósito eterno de Dios. Además, Efesios se ubica en la eternidad, no en el tiempo, y en los lugares celestiales, no en la tierra. El libro de Efesios nos traslada a la eternidad. No permanezcamos en el tiempo, penetremos en la eternidad, es lo que dice el apóstol Pablo. Puesto que Efesios nos conduce a lugares celestiales, no debemos quedarnos en nuestra condición, más bien debemos ubicarnos en la eternidad y en los lugares celestiales. Estamos en el propósito eterno de Dios y no debemos ver nuestra condición. Más bien pongamos nuestra mirada en el propósito eterno de Dios. Ya que estamos tan atados a nuestra condición y encerrados en ella, necesitamos ser rescatados. Lo repito, ya que estamos tan atados a nuestra condición y encerrados en ella, necesitamos ser rescatados. Efesios no presta tanta atención a nuestra condición como al propósito de Dios. Nos habla a partir del corazón del propósito de Dios. Cuando venimos a este libro, debemos orar así. Señor, sácame de mi condición lejos de la tierra y fuera del tiempo. Rescátame de mi condición e introdúceme en la eternidad y en los lugares celestiales. Deseo entrar en el corazón de Dios y en su propósito eterno. Amén. Entonces, para todo lo que es del Espíritu necesitamos una ayuda enorme y es la ayuda de Él. ¿Sí? Ya no estamos en la condición de pecadores. Ya no estamos en la condición de condenados a muerte. Nosotros ya hemos sido trasladados de la condición de ser pecadores a ser hijos. Y por medio de ser hijos, disfrutar de la gracia. Entonces, eso es lo que dice en esta parte de la característica. Tenemos que leer este libro desde una posición celestial y desde un tiempo eterno. Dice, hace muchos años leí este libro de Efesios, pero lo hice como si fuera una rana metida en un pozo estrecho. Desde ese pozo traté de entender este libro, pero no pude, pues para entenderlo es necesario ser librados de nuestra condición e introducidos en el propósito eterno de Dios y en los lugares celestiales. Si leemos Efesios desde dicha posición, nuestra comprensión será diferente. La característica particular y específica de este libro es que se escribió desde la perspectiva eterna, desde los lugares celestiales, desde el corazón de Dios y desde su propósito eterno. Posición del libro de Efesios. Efesios ocupa una posición particular en la secuencia de los libros del Nuevo Testamento. O sea, ningún libro está ubicado de manera azarosa. Cada libro tiene como un espacio, ¿no? Y Efesios, ustedes sí, algunos han estudiado el orden de los libros, ¿no? Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, ¿no? Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Bueno, así yo me lo he estudiado. Efesios ocupa una posición particular en la secuencia de los libros del Nuevo Testamento. No es el primer libro, lo cual sería muy extraño, ¿sí? Efesios está ubicado en una posición correcta. Efesios se ubica inmediatamente después de Gálatas, después de la revelación que muestra el contraste entre Cristo y la religión. Está después de Gálatas. Está antes de Filipenses.
que Filipenses habla de cómo experimentar a Cristo. Y después de Filipenses está Colosenses, que nos conduce a la cabeza. ¿Amén? Entonces, lo voy a leer a esto, así queda más claro todavía. Está después de la revelación de que Cristo es contrario a la religión. En Gálatas vemos a Cristo, o sea, si podemos poner un título a Gálatas, es Cristo es contrario a la religión. Eso es lo que habla Gálatas. Y Gálatas está antes de Efesios. Antes de leer Efesios, que habla de la iglesia, se nos tiene que revelar que Cristo es contrario a la religión. ¿Amén? En Gálatas vemos que Cristo es contrario a la religión. No debemos reemplazar a Cristo con nada. Decirle que tenés al lado. No debemos reemplazar a Cristo con nada. O sea que no deben ser nuestras emociones ni nuestras prácticas las que se oponen a la religión, sino Cristo mismo. Efesios figura después de esta revelación de que Cristo es incompatible con la religión. El tema de que Cristo es contrario a la religión nos conduce a la iglesia. El hecho de que Cristo sea contrario a la religión no ha de afectar nuestra experiencia únicamente. Este es el énfasis equivocado que adoptan los que hablan de la vida interior, quienes buscan a Cristo no por beneficio de la iglesia, sino por el suyo propio. Cristo es incompatible con la religión por el beneficio de la iglesia. El mismo Cristo que es incompatible con la religión no lo es principalmente por el bien de nuestra experiencia personal, sino por el bien de la iglesia. En Gálatas 2:20 dice que fuimos crucificados juntamente con Cristo y que Él vive en nosotros. Y debemos experimentar esto por el bien de la vida de la iglesia. ¿Amén? Entonces, entender que Cristo no es una religión nos va a introducir a la verdadera iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos hacemos parte de una religión, nos hacemos parte de ritos, de costumbres, de 300.000 debes y 300.000 no debes, y no podemos disfrutar la iglesia. Entonces, la verdadera iglesia no es contraria a la religión. La vida de la iglesia es totalmente diferente a ser parte de una religión. ¿Bien? Después, está antes de la experiencia práctica que tenemos de Cristo. Hacer hincapié en experimentar a Cristo a nivel personal y pasar por alto a la iglesia es erróneo. Pero dar énfasis a la iglesia y descuidar la experiencia práctica que tenemos en Cristo también es erróneo. A los que le dan importancia a la experiencia personal, pero no a la iglesia, les diría, deben avanzar de Gálatas a Efesios. Y a los que prestan más atención a la iglesia que experimentar a Cristo, les diría, recuerden que después de Efesios tienen el libro de Filipenses. Debemos experimentar a Cristo en la práctica a tal grado que podamos declarar que en vida o en muerte, Cristo será magnificado por medio de nosotros. Que para nosotros el vivir es Cristo, Filipenses 1:21, y que contamos todas las cosas como estiércol por la excelencia de Cristo. Todos necesitamos experimentar a Cristo. Antes de que las personas entren a la iglesia, deben experimentar a Cristo. Y una vez que entran en ella, deben experimentarlo aún más. Entonces, Gálatas, el título principal es Cristo es contrario a la religión. Efesios habla de la iglesia. ¿Sí? La iglesia en estos 7 aspectos. Y Filipenses habla del disfrutar. Para mí el vivir es Cristo. Entonces, los libros, si vemos en planos generales, primero Dios nos hace libre de ser religiosos. Después nos introduce en la iglesia. Y cuando nos introduce en la iglesia, experimentamos el disfrute pleno de Cristo. La vida de la iglesia es lo más maravilloso que existe. ¿Sí? Todos hemos sido rescatados del mundo por alguien que nos habló de Cristo por primera vez. Todos hemos estado pasando momentos difíciles que yo siempre digo, nosotros tendemos
a la autosuficiencia y a apartarnos, a quedarnos, y alguien nos mandó un mensaje, alguien vino a nuestra casa, nos golpeó la puerta de casa, y alguien, ¿por qué? Porque Dios siempre va a usar la iglesia para introducirnos de nuevo en el propósito de Dios, ¿no? Entonces, lo segundo es la iglesia, lo tercero es Filipenses, el disfrute pleno de Cristo, que si Dios nos da vida también lo vamos a estudiar. Y después Colosenses, donde hay una exaltación de lo que es la cabeza, que es Cristo. Y nos quedan dos puntitos, ¿sí? Que es el escritor y los destinatarios. El escritor muchos ya lo conocemos, no tengo que explicar tanto. Ahora hablemos de quién escribió este libro. Como todos lo sabemos, fue el apóstol Pablo quien lo escribió. Efesios 1:1 dice, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Pablo fue hecho apóstol de Cristo, no por el hombre, sino por la voluntad de Dios, y conforme a la economía de Dios, puesto que Pablo no se nombró a sí mismo apóstol, sino que era apóstol por voluntad de Dios, no humana. Él tenía la autoridad que proviene por medio de la voluntad de Dios. Esta posición le dio autoridad para presentar en esta epístola la revelación del propósito eterno de Dios con respecto a la iglesia. La iglesia se edifica sobre esta revelación. El hecho de que Pablo fuera apóstol de Cristo alude a su posición, mientras que el hecho de que fuera apóstol por la voluntad de Dios habla de su autoridad. Posición y autoridad. Como tal apóstol, Pablo fue el escritor de este libro. 6. Los destinatarios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los destinatarios se dividen en 3 partecitas. A, los santos que están en Éfeso. En la última parte del capítulo 1, versículo 1, y en el versículo 2 dice, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Los destinatarios de este libro eran los santos de Éfeso. La palabra santos se refiere a su posición. O sea que los santos son aquellos que son hechos santos, que son santificados, que están separados para Dios de todo lo común. Los llamados a salir fuera. Amén. B, los que son fieles en Cristo Jesús. Para mí esta es la parte más importante de los destinatarios. Los destinatarios son también los fieles en Cristo Jesús. Los destinatarios, los fieles en Cristo, no solo tienen una posición santificada, sino también un vivir fiel. Ellos viven fielmente en su fe. Debemos reunir estos requisitos y tener esa posición para recibir este libro. Debemos ser los santos y debemos ser los fieles en Cristo Jesús. Es necesario tener una posición santificada y un vivir fiel. Amén. Y lo último, gracia y paz. Entre el autor y los destinatarios había una comunicación de gracia y de paz. La gracia y la paz fluían del escritor a los destinatarios. Entre ellos no había chismes, no había críticas, no habían acusaciones ni condenación, sino que entre el escritor y los destinatarios había gracia y había paz. 1. La gracia es Dios como disfrute, como nuestro disfrute. La gracia es Dios como nuestro disfrute. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 1 Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Cuando Dios llega a ser nuestra porción para que le disfrutemos, lo que recibimos es la gracia. No debemos pensar que la gracia es algo inferior a Dios. La gracia es Dios mismo disfrutado por nosotros de manera práctica como nuestra porción. 2. La paz es una condición que proviene de la gracia. La paz es una condición que procede de la gracia, es decir, es el resultado de disfrutar a Dios, nuestro Padre. Cuando disfrutamos a Dios como gracia, entramos en una condición de reposo, satisfacción y alegría. Esto es la paz. La gracia es una sustancia, mientras que la paz es una condición. La sustancia de la gracia es Dios mismo. Y la condición de la paz es aquello que brota del disfrute que tenemos de Dios como la gracia. Todos podemos testificar de la paz que experimentamos cuando disfrutamos a Dios como gracia. La vida es la gracia. Cuando nos deleitamos verdaderamente en Cristo como nuestra vida, participamos de la gracia y por consiguiente tenemos paz. ¿Qué vida y qué paz? Ahora también podemos decir qué sustancia y qué condición. Tenemos la sustancia divina como nuestro disfrute y tenemos también la condición celestial. Esta es la paz que disfrutamos. 3. Dios es el creador para nosotros, sus criaturas, y nuestro Padre es el Padre para nosotros, sus hijos. Esta gracia y esta paz provienen de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros somos criaturas de Dios e hijos de Dios. Para nosotros como criaturas de Dios, Dios es nuestro Dios. Y para nosotros como hijos de Dios, Él es nuestro Padre. Por un lado, somos criaturas creados por Dios, pero por otro lado, somos hijos del Padre. Y último punto, el Señor Jesucristo es el Redentor para con nosotros los redimidos de Dios. Además, la gracia y la paz también vienen a nosotros procedentes del Señor Jesucristo. Él es nuestro Redentor y nosotros somos sus redimidos. Como los redimidos del Señor, le tenemos a Él como nuestro Señor. La gracia y la paz proceden de Dios nuestro Creador, de nuestro Padre y del Señor nuestro Redentor. Por el hecho de haber sido creados, regenerados y redimidos, tenemos la posición adecuada para recibir de Él gracia y paz. Nosotros tenemos una triple condición. Fuimos creados, fuimos redimidos y fuimos regenerados. Tenemos a Dios como nuestro Creador, tenemos al Padre como nuestro Padre y tenemos a Jesucristo como nuestro Redentor. Por consiguiente, somos plenamente aptos para recibir la gracia y la paz de parte del Dios triuno. Estas son las palabras introductorias de este libro. Amén.